Ese antiguo club de barrio hace rato que ya no está. Solo queda el recuerdo de ese humilde acceso, la inmediata cantina y la cancha de básquetbol allá al final, al aire libre, por donde transitaron grandes figuras de este deporte. Ese viejo club hindú ya no existe más, pero sigue en la memoria de mucha gente. Hindú tiene la particularidad de ser un club de barrio, pero en pleno centro de Paraná. Eso siempre me llamó la atención, porque un club chiquito en cuanto a la infraestructura, pero vos sabés que es un club muy importante para la historia del básquet de Paraná. Hindú, nació en 1932, a principios del 30 nació. ¿Y por qué digo que es importante? Porque Hindú fue uno de los clubes que fundó la Federación Paranaense de Básquetbol, lo que hoy es la Asociación Paranaense de Básquetbol. Por eso tiene una historia muy particular, muy emotiva. También es un club chiquito, de pocos socios, fue un club chiquito de pocos socios. Tuvo el básquetbol y el vóley, más que nada el básquetbol como actividad deportiva. Y te digo que hoy yo tengo varios amigos de mi camada, de mi generación, que jugaron por Hindú, y es un club que muy recordado, porque en el ambiente del básquetbol Hindú dejó su huella, fue muy lindo, chiquito pero de mucha pasión. Yo empiezo a vincularme con Hindú, si bien uno ya estaba vinculado en el sentido de que nosotros, obviamente, nacido y criado en Echagüe, Hindú era, más allá de tener los mismos colores azul y negro, nos diferenciaba la posición de la banda en la camiseta nada más y demás, pero los colores era como que decir Hindú era como familiarizarte con Echagüe, ¿me entendés? En el sentido de historia también, de quienes fueron también grandes basquetbolistas, que salieron enormes figuras ahí de Hindú, pero digamos, uno se familiariza por ser el club donde ibas a jugar, donde debías jugar y ganarle, porque Hindú siempre fue una escuela y un semillero importante de muy buenos jugadores. Era una de las escuelitas de básquetbol siempre importante en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad de jugadores, entrenando y demás. Y yo, digamos, me compenetro más con Hindú en la época que yo me fui a jugar, después de Echagüe me fui a jugar a Argentino de Firmat, y fue don Carlos Musante, que al año y medio más o menos, o 2 años de haberme yo ido, fue él el que me regresa a Paraná, porque Hindú andaba, queriendo, digamos, empezar a armar un equipo más competitivo. Ya estaba la idea de querer empezar también una proyección a jugar básquetbol provincial y nacional y demás. Y ahí cuando empiezo a jugar yo en Hindú, que habré jugado 2 o 3 años, ahí después me fui a otro club, ¿no? Pero ahí es donde empiezo a compenetrarme. Y después, obviamente lo más importante fue, en cuanto a la conducción técnica, de haber agarrado equipo para jugar, para dirigir tanto el torneo local como en el año 1991, 92, cuando Hindú toma la determinación de jugar Liga Nacional B de básquetbol. Y yo ahí agarro como técnico principal del equipo. Fue donde crecí, donde encontré amigos, donde era el lugar que pasaba muchas horas. Un poco de nostalgia, no poder contar hoy con el Club Hindú. Yo empecé muy joven, muy chiquito, porque mis hermanos mayores jugaban al básquet, así que yo me crié de bebé dentro del club. Desde el año ya estaba dentro de Hindú y hice toda mi carrera de inferiores hasta los 18 años dentro de Hindú. Yo comencé en Hindú por culpa o gracias al profesor Quique Orlando, que era mi profesor de educación física en la escuela primaria, y él llevaba la invitación de parte del club para incentivarnos a jugar al básquet. Como íbamos a la escuela Belgrano, que era cercana al Hindú, nosotros, al principio yo lo escuché, como que no lo registré tanto,
Él casi todos los días nos invitaba. Y cuando llegué a mi casa, mi hermano vino embalado y otros chicos también del barrio, así que fuimos, me acuerdo esa tarde, a practicar por primera vez y nunca más dejamos de faltar a un entrenamiento. Nos gustó el básquet, pero sobre todas las cosas, el recuerdo que tengo del inicio es pasar todas las tardes enteras en el club y la formación que el club me dio, que para mí fue lo más importante, más allá de picar una pelota. El entrenador que por suerte nos recibió, que era un formador de personas más que de basquetbolistas, nos dio valores que aún conservamos y que nos sirvió, en el caso mío, que soy entrenador, para seguir volcando esos valores, valores de caballerosidad deportiva, de valores para la vida, de educación de todo tipo. Aprender a perder, saber competir, qué sé yo. Y bueno, Hindú era para muchos chicos el patio de la casa. En Hindú empecé a los 5 años, hasta terminar de jugar en primera. Después me fui a Santiago del Estero, volví a jugar liga acá con Hindú y prácticamente pasé toda mi vida en el club. El club era un club a nivel societario muy chico, entonces recursos del club propio muy poco tenía, así que era más tema de publicidad y otras cosas. La verdad que no sé, no recuerdo bien en qué momento empezó a andar mal, pero fue así. Después nos tuvimos que ir a practicar a Peñarol un año porque se iba a hacer el club abajo y ahí se empezó a disolver todas las cosas. Conocí Hindú a los 9 años. Yo iba a la escuela Belgrano, ahí cerca, y soy del barrio. Entonces, a los 9 años conocí por primera vez el Hindú y créeme que desde el primer día que entré al club no dejé de ir. Siempre estuve presente, siempre y en cualquier horario, era sábado, domingo, días de la semana y hasta cualquier horario. Es decir, el club fue una parte fundamental de mi infancia y de mi adolescencia. Estuve presente siempre, primero como jugador y luego en una etapa ya mayor como entrenador. Y bueno, ahí conocí muchísimas personas que hoy tengo una excelente relación, algunos son como hermanos, si bien no nos vemos seguido, pero siempre estamos. Para mí, si tengo que definir al Hindú, para mí fue un lugar mágico, un lugar que hoy me doy cuenta de lo que me generó en mi infancia y en mi adolescencia, porque sinceramente fui muy feliz en esa etapa. Desde sus inicios en la década del 30, la principal actividad del Hindú Club siempre fue el básquet. De hecho, la entidad fue una de las fundadoras de la Federación Paranaense de Básquetbol, que luego sería la Asociación Paranaense. Fue el primer campeón oficial del torneo de Paraná en 1932 y después repitió los títulos en el 34, en 1960, en el 69, 1990 y 1992. Hindú es una institución social fundada en 1932 con el objetivo de aglutinar a los jóvenes de aquella época, de participar en actividades deportivas, fundamentalmente en un deporte que recién despertaba, que era el básquetbol, que únicamente lo practicaban zapadores del ejército y fuerza aérea. Los jóvenes se fueron incorporando. En 1932, el 23 de julio, se funda el Hindú Club y ahí comienza a desarrollar una etapa de formación fundamentalmente, cuyo objetivo era no solamente el crecimiento deportivo, porque nadie pensaba vivir de un deporte en ese momento, sino la educación, defender los valores, e incorporar a la juventud que estaba en la calle. Y así comenzó una historia
que en general, hasta la debacle deportiva fundamentalmente, y cuando el club comienza a dejar de tener una participación dentro de lo que es la comunidad, fue el objetivo que nos propusimos. Se propusieron nuestros antecesores y nos propusimos nosotros lo que vinimos después. Las circunstancias, el cambio de la vida, el crecimiento del básquetbol a nivel nacional, suponían que eso iba a ser un desarrollo muy importante en lo que era la actividad de los jóvenes. Hindú fue un club que se nutrió de los vecinos, jóvenes, niños, ubicados en una posición geográfica importante, donde en general siempre fue el club porque venían los hermanos, las familias, y era realmente una gran familia. Con la camada de muchachos que yo arbitré durante muchísimos años, siempre tuve esa comunicación que el Club Hindú es un club verdaderamente de barrio y fue un club que no solamente unió unos jugadores, sino fue una familia. Yo siendo árbitro por ahí no podía amalgamarme a eso porque tenía que hacer otra cosa, pero vos lo notabas en la gente, en la comunión de la gente, en la comunión de los jugadores. Y hoy en día, pasando tantos tiempos que lamentablemente no está Hindú, se recuerda a los jugadores de Hindú, como no sé de otros equipos si se recuerda. Y no te estoy hablando de cualquier tipo de jugador, de muy buenos jugadores, de muy buenos entrenadores, como fue Carlito Irfel, como fue Julio Guillermé Charguet. O sea, hay un recuerdo enorme de esa institución, más que incluso una institución, ¿no? De esa institución de barrio, de ese club de barrio. Y lógicamente cualquier institución deportiva que baje la cortina es algo feo, ¿no? Porque no olvidemos que las instituciones, y más las instituciones de barrio, son un centro de acaparamiento para que los chicos lo disfruten, que estén haciendo algún tipo de competencia, también está la parte social, y lógicamente fue un golpe no solamente ni para mí como árbitro ni para dirigente, sino para el básquet en general, y más te digo, para la ciudad. Hindú, como otros clubes, como otras instituciones, son emblemas de ciudad. Entonces, que le haya tocado esa parte, digamos, es una parte fea, ¿no? Pero bueno, pasó y así ocurre, ¿no? Al ser un club que, fíjate vos que encima está a 2 o 3 cuadras del centro y a su vez está empotrado en un radio barrial. Todavía era muy barrio eso para nosotros. Llegábamos de diferentes lugares. Había un grupo que venía desde la Placita San Peña para el lado del Hindú, otro en las cercanías de la iglesia San Antonio, por decirte, otros que venían de Avenida Ejército y General Galán. Y bueno, el club estaba de paso porque el que venía de la escuela normal, escuela Belgrano, y volvía a la casa, pasaba por el club. El club estaba abierto. Yo recuerdo, yo ya era monitor de minibásquet y había un chico ya fallecido, Guillermo Berta, que fue uno de los grandes jugadores que salieron del Hindú Club, que era chiquito y venía y revoleaba el portafolio, lo tiraba literalmente arriba de la mesa de la cantina, se sacaba el guardapolvo cuando se lo sacaba y se ponía a tirar al aro. Se iba directo y la mamá lo llamaba por teléfono ahí a la cantina, vení Guille que ya está la comida, o sea, me acuerdo de eso y después al ratito ya estaba de vuelta. O sea, por eso pasaban el día entero, o sea, los chicos pasaban el día entero. Así que creo que para los que estuvieron en el momento que el club cerró, tiene que haber sido peor. Todo. Mi vida ahí adentro, todo, mi familia, mis amigos, todo. Así que toda la infancia, 10.000 cosas, recuerdos. Bueno, una vida entera, muchas cosas. Hubo momentos en el club que prácticamente era la segunda casa, es decir, terminar de un asado en un lado y volver al club porque sabíamos que estaban todos los chicos ahí en el club. Entonces, vivimos muchas cosas lindas, era otra época,
donde el club era el lugar de encuentro, así que, no, muchísimas cosas. Yo fui jugador del año 1950, del Hindú, porque me inicié en el Club Peñarol como basquetbolista y en 1958 pasé al Hindú Club. Y jugué en el Hindú desde 1958 hasta aproximadamente 1973, 1974, 75 más o menos. En ese periodo el Hindú Club fuimos campeones 2 veces. Primero un torneo muy largo que comenzó en el año 1959 y terminó en 1960, 15 equipos. Y salimos campeones, había equipos muy, muy poderosos, muy buenos, como Echagüe, Recreativo, Ciclista, pero un club muy importante para el básquetbol de Paraná, y tal es así que fue el primer campeón del año 1932, cuando se fundó el Hindú Club, fue el primer campeón de la Asociación Paranaense de Básquetbol, cuando se jugaba con Echagüe, base aérea, y los partidos eran en la cancha del Parque Verdú, no había todavía baldosa en esa época, las canchas eran como es el tenis no me sale la palabra, polvo ladrillo. Esos eran los primeros. No, cuando era jugador, bueno, en premini, mini, hasta infantil, teníamos los horarios de práctica, el lunes, miércoles y viernes, y generalmente los partidos que eran los sábados, pero después nosotros como característica principal teníamos que, como yo estaba a una cuadra del club, terminaba la práctica y me quedaba. Y también antes el club abría a las 5 y ya entrábamos y no nos íbamos hasta la noche, es decir, estábamos toda la tarde, generalmente estábamos toda la tarde, hasta largas horas de la noche, por supuesto. Yo fui entrenador ya en una etapa, ya terminando la adolescencia, y bueno, después hice el servicio militar a los 18 y volví ya con la idea así de entrenar. En ese momento en las categorías inferiores se llamaba monitor, y bueno, me dediqué a las categorías inferiores, premini, mini, infantil. Participé en innumerables juegos como entrenador, y ahí conocí a muchos otros entrenadores, por ejemplo Carlos Hirfeld, un gran amigo, un tipazo y un gran entrenador nacido en la institución, en Hindú, y después también otros que se fueron incorporando que no eran precisamente de Hindú. Hubo mucha gente que nació en el club, es originaria de Hindú, y otros que en esta segunda etapa mía se fueron incorporando como jugadores y algunos como entrenadores. Hay quienes recuerdan algunos equipos históricos, como en 1989, cuando Hindú llegó a la final de la Liga Provincial de Básquet. Perdió con Olimpia, quien luego sería el campeón. Aquel equipo fue dirigido por Roberto Benvenuto y contaba con jugadores reconocidos como Enzo Benedetich, Eduardo Musante, Gustavo Agassi, Sergio Benedetich y Gustavo Romero, entre otros. Ya eran tiempos de la Liga Nacional de Básquet, cuando había otro fervor en la ciudad y en la provincia. Y en 1991, tras una gran temporada en la Liga Nacional, Hindú fue invitado por la Asociación de Clubes a participar de la Liga Nacional B, donde tuvo una actuación aceptable. Pero esa decisión tal vez le costó demasiado cara con el tiempo, ante una situación económica compleja en el país que arrastró a muchos. El club en realidad se fundió, diríamos entre comillas, o desapareció de la actividad deportiva. Cuando comenzaron las actividades deportivas, que no sé si el Hindú estaba en condiciones de tomarlas o desarrollarlas, en el año 90, cuando comienza la Liga Nacional de Básquet,
en el cual indudablemente el techo de cristal estaba puesto y había que sobrepasarlo. No sé si el Hindú estaba en condiciones de poder llegar a desarrollar una actividad, porque indudablemente los resultados en general, y si nosotros miramos el deporte del básquet, los clubes que participaron en aquella época también, si bien no desaparecieron como instituciones deportivas, tuvieron que volver a comenzar. El tema que yo sé, tampoco te puedo dar con mucho detalle, pero sí sé que Hindú incursionó en el básquet profesional siendo un club muy chico, pero muy chico. Creo que ningún club de Paraná, sacando Echagüe, Estudiantes, un club grande, puede sostener eso, salvo que tenga un apoyo de afuera. Hindú se metió por esfuerzo propio y bueno, incluso trayendo norteamericanos, jugando lo que sería la Liga Argentina ahora, actual, donde está Echagüe. Y es más, compitió en la misma categoría que Echagüe. Y bueno, o sea, el comentario es que bueno, se fueron generando deudas y bueno, se terminó rematando el club. Detalle no lo sé. Después el club recibió como parte de pago un predio en San Martín al final. Y bueno, pero al final no se pudo hacer mucho. Se intentó hacer algo, después se robaban las cosas. Era un club que ya no tenía pertenencia. Los chicos que estaban se habían ido. O sea, pagábamos una cuota para colaborar, pero no quedó en la nada, o sea que el club desapareció del todo. El mensaje que puede haber de algunos fue haber jugado una liga nacional donde el club por ahí no tenía los recursos genuinos como para hacerlo. Hubo también mucha gente dentro del club que ponía dinero de su bolsillo y por ahí eso tampoco se ve esa parte a veces, hasta que llegó un momento que tuvieron que conseguir un dinero para poder afrontar gastos de diferentes, no solamente de la carrera deportiva del club, sino de los gastos diarios, de la luz, los gastos de algún empleado. Y bueno, por lo que tengo entendido, no se pudo devolver ese dinero y fue ahí donde se empezó a perder parte de lo que hoy es el estacionamiento. ¿En qué no funcionaba Hindú? En la primera idea de traer jugadores de otros clubes y desatender la proyección de los jugadores de adentro, salvo muy escasas excepciones como por ejemplo Eduardo Musante, Juan Salamone, Héctor Salamone, Alfredo Oreca, Jorge Corona, que fueron pibes que tengo el orgullo de haberlos dirigido, gracias a Carlitos Sirfe, como te dije anteriormente, y posteriormente lo de la Liga Nacional. Te repito, la Liga Nacional fue conspirante o conspirativa para todo interés de crecer por parte de Hindú Club con una masa societaria muy reducida, muy chica, muy exigua, con un grupo de directivos, de una dirigencia, una comisión directiva muy chiquita, muy pequeña, y con casi nulo o nula sponsorización. Era todo puro empeño, puro ímpetu, denodado esfuerzo, sacrificio, abnegación, pasión. Tenían mucha pasión Cachi, Mirta, Eduardo Solari, Soler, hay un montón de dirigentes que por ahí no recuerdo bien los apellidos, pero el problema mayúsculo de Hindú fue la Liga Nacional. La Liga Nacional, si bien era importante porque era como que dar el salto de calidad, era una lotería, digamos, ¿no? Sobre todo para entidades que vos sabías que económicamente había que tener un muy buen presupuesto si vos querías participar, tanto en función de querer armar un plantel meramente competitivo, como también bueno, lo que significaba el tema costearse viajes, alojamiento, comida, todo lo que confluye en ese periplo, digamos, de participar, porque yo no me acuerdo si en esa época era que se jugaba viernes y domingo, o se jugaba, o ya empezaba a jugarse en menos cantidad por semana, pero era costoso, más allá de los sueldos también y demás.
Y bueno, era todo era un jugarse a ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, los dirigentes tomaron la determinación. En un principio fue un plantel meramente casi local, digamos así. Tenían, no sé si 2 o 3 jugadores de afuera, que era el americano, que en su momento fue Raymond Buchanan, y después lo trajimos a Gerardo Secrestad, que había estado en la selección argentina con Aníbal, jugador de Córdoba, importante y demás. Y después lo conformamos así, pero digamos, obviamente no era lo mismo que a lo mejor otras entidades, ¿me entendés? Que a lo mejor viajaban en colectivo, nosotros viajábamos en autos particulares, y a lo mejor llegábamos casi sobre la hora, no teníamos esos descansos que debían o eran necesarios, digamos así, o venirnos al otro día, terminábamos de jugar y prácticamente volvíamos, y no eran viajes de acá a 50 kilómetros, eran viajes largos, en Rafaela, en Sunchales, en Chaco, en distintas localidades. He pasado varias veces y lo miro con mucha nostalgia, sin ser mi club de origen universitario, sin ser de un club, digamos, pero uno de los clubes de barrio, o sea, y no quiero ni pensar aquellos que mamaron la institución, jugando, siendo dirigentes, ¿no? Pasar por ahí y ver eso, bueno, te da nostalgia, ¿no? Muchísimos partidos, o sea, como yo te dije, dirigí 50 años básquet, muchísimos partidos y torneos y todo tipo de competencias. Volviendo un poco, retrocediendo lo que decía en la nota, una muy buena camada de jugadores. Hindú siempre estaba entre los primeros equipos, siempre tuvo una muy buena camada de jugadores, de partidos duros, partidos digamos de mucha competencia, con muy buenos jugadores, cancha casi llena, había que pasar el patio, subir la escalerita, me acuerdo patentemente, siempre las tribunas con mucha gente, ¿no? En la época mía, Freddy Greca, Mero Salamón, el Gaby Arrigo. Después tuve la suerte de jugar en primera muy joven, así que tuve compañeros más grandes que también fueron amigos hasta el día de hoy, como Daniel Sánchez, bueno, César del Castillo, Luciano Bantón, que falleció. Miles de recuerdos, que por ahí hoy en este momento no me acuerdo bien, pero pila de cosas, irnos a pescar juntos, de viajes, de cosas que no eran de club, pero que lo hacíamos. Nosotros, bueno, yo estaba en Santiago del Estero cuando ellos juegan el regional acá, que era el provincial, para pasar a la fase, después de para jugar contra Chaco, Formosa. Yo termino en Santiago del Estero y vuelvo a Paraná y me incorporo a ese equipo, que era esa fase para poder llegar al Nacional, a la Liga B. Y bueno, jugamos contra equipos de Santa Fe, de Córdoba, de Chaco, de Formosa. Creo que quedamos segundo, tercero y se bajó un equipo y nos dieron la plaza a nosotros. Y al otro año jugamos la Liga B, que en ese año estaba Echagüe también en la Liga B, nos enfrentamos a Echagüe. Fue algo hermoso jugarlo con el club, pero después el tema económico, eso, la verdad que no. No tengo idea cómo se manejaron los números, no sé cómo fue. Teníamos un americano, vino Gerardo Secreta de Córdoba, que había estado conmigo en Olímpico de Santiago del Estero. Sí, era muy costoso el jugar la liga, pero no sé cómo se manejaban los números. El Club Hindú entró en crisis y por ende cayó en un pozo económico financiero del que no pudo salir. Los acuerdos pactados no se cumplieron y los directivos quedaron sin salida. Hubo que adoptar medidas drásticas y ello profundizó la situación. Y era una pena, porque era como que si bien uno no se crió, no nació ahí, pero el básquetbol tiene esto, ¿no? De ser un juego en conjunto y a estar, digamos, generalmente, como se dice habitualmente, en el candelero, o sea como jugador o como entrenador o como representar a la ciudad, era como que vos eras parte de la sociedad en el sentido de te paraban y te decían y hablaban. Y estas cuestiones también hicieron mella
en lo que significaba Hindú como entidad basquetbolística, porque era netamente basquetbolística la Hindú. Y a partir de ahí era como un gran dolor, era como que perdías parte de tu casa, digamos, ¿no? O sea, de haber participado en grandes eventos, haber tenido la posibilidad de compartir etapas de formación con muchos jugadores que hoy son profesionales, algunos que participaron y después se fueron y que pasaron, y también ver una entidad deportiva con lo que implica el deporte en la sociedad, y más en esos momentos como formador, como educador, etcétera. Era un gran golpe, un gran cachetazo a una entidad ubicada casi en pleno centro. Los dirigentes hindúes se embarcan sabiendo que iba a ser un tema complicado, porque había que conseguir plata para jugar, había que viajar, pagarle a los jugadores, que en ese entonces eran semiprofesionales los hindúes, porque sabían que lo hacían más de corazón por la camiseta que por plata. Pero bueno, a sabiendas que meterse en el terreno profesional tenía sus riesgos también. De hecho, contrataron a un extranjero de apellido Joel Manle, creo que era, ¿verdad? Joel, bueno, ya me va a salir. Ese extranjero había pasado por la NBA y había que pagarlo. Ese extranjero jugó poquito, porque ya era un jugador veterano ya, y lo contrataron a otro extranjero, Ray Buchanan, que cuando juega en Echagüe llega tarde. Mirá cómo fue la historia de este extranjero. Ese extranjero llega sobre la hora del partido, jugaba Echagüe Hindú, primer partido de la temporada de Echagüe Hindú, en la cancha de Echagüe. Ese extranjero llega medio sobre la hora del partido, pero el extranjero, no money, no play, no me pagan, no juego. No money, no play. Y entonces estaban, antes del partido, los dirigentes arreglando la plata con el extranjero. Imagínate lo que fue en ese momento. Ya el partido había arrancado. Y por ahí se ve que el extranjero de Hindú entra a la cancha. Entró tarde porque todavía no había arreglado el contrato, así que imagínate cómo fue el contexto. Entró ese partido y la rompió. Ganó Hindú. Fue la noticia del momento en el 91. Hindú, el más chiquito, le gana Echagüe, el histórico y demás. Bueno, ahí arranca la participación de Hindú en el básquetbol profesional, que a la larga fue lo que generó que Hindú se termine cerrando como institución, porque Hindú esa campaña en el 91 hace una buena campaña, aceptable, termina bien, y vuelve a participar en el 92, pero con menos plata, sin extranjero, con un equipo más precario. Es más, los jugadores hasta viajaban en sus propios autos, porque no había ni para el colectivo. A veces algunos viajes lo hacían en los autos porque no había para colectivo. Y en el 92, bueno, Hindú termina con una deuda importante, y que ya no se pudo recuperar nunca más de esa deuda. Y más allá de que eran poquitos los dirigentes y trataron de recomponerlo, no era un club que tenía muchos socios, dejó de participar en esa Liga Nacional B, siguió jugando con el básquetbol local como podía, había que pagar los árbitros, abrir la cancha para jugar un partido local ya para Hindú era un dolor de cabeza, porque había que pagar a los árbitros, la gente no iba a la cancha porque no tenía muchos socios. Entonces, todo eso se fue haciendo una bola de nieve cada vez más grande, más grande. Cuando supimos que se remataba fue un dolor muy grande, pero por eso te vuelvo a repetir, no sé cómo fue bien el manejo del club. Y después, el club Hindú fue un club de familia, un club formador de jugadores, que sacó muchísimos jugadores. Un gran trabajo de Carlito Irfel en las inferiores. Jugadores que hoy están en distintos clubes de acá de Paraná o jugaron en distintos clubes de Paraná que salieron de Hindú. Muy buenos jugadores, así que eso fue Hindú. Es decir, una familia, un club de formar jugadores. Ya se sabía, había rumores de que Hindú financieramente no estaba bien. Sin dudas que el ingreso en la liga, en el básquet nacional, provocó de algún modo esta caída. Yo no conozco los pormenores, qué fue lo que sucedió, por qué se llegó a esa situación, pero sí a mí me produjo, por supuesto, tristeza, una gran tristeza, porque yo siempre fui parte del club, aunque ya en esa etapa yo me había corrido del básquet,
por cuestiones laborales y de estudio. En el año 93 yo dejé definitivamente el básquet, dejé de ir a Hindú, y ya después vino la etapa donde Hindú empezó a cada vez a tener menos jugadores, menos chicos, menos cantera de inferiores, y bueno, sucedió lo que tenía que suceder, porque Hindú era un club que tenía una característica: estaba a 1,5 cuadras de la peatonal, y sin embargo era un club que en infraestructura era un club muy humilde, no tenía un desarrollo en infraestructura ni tampoco en la parte institucional. Había pocas personas que se dedicaban las 24 horas del día al club, unos apasionados. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, en las inferiores a Miguel Nardea. Miguel fue un hombre que se dedicó 100% al Hindú, a los chicos, a las inferiores. Y él a mí me dio muchísimo junto con otras personas que han sido nombradas, Julio Chargué, en fin, un montón de gente que le dio todo por Hindú. Pero bueno, algo que sucedió y no tuvo vuelta. Yo tuve la suerte de dirigir la Liga Nacional de Básquet del inicio de la Liga Nacional, y muchos clubes tuvieron esos tropezones. O sea, vos lo cambiás de un ámbito local a un ámbito semiprofesional o profesional, y lógicamente hay un circuito dominante que es el dinero. Y si a veces no estás preparado ni institucionalmente ni financieramente, te puede llegar a pegar cimbrones. No olvidemos lo que le ha pasado a muchos equipos de la provincia, del país, que han equipos que han recibido financieramente un gran golpe. No olvidemos Echagüe también. Sionista también bajó la cortina porque en el aspecto de no seguir profesionalmente, porque es un costo enorme mantener un equipo de básquet si vos lo querés hacer competitivo, ¿no? Y bueno, y lógicamente a lo mejor no conozco los entretelones de por qué fue el cierre de la institución, pero lógicamente la demanda financiera requiere después de mucho equilibrio. Para el barrio fue un lugar donde teníamos muchos hinchas del básquet, muchos chicos que practicaban básquet. Era un club social, no tuvo muchos deportes. Tuvo el básquet, el vóley, el tenis criollo, una muy particular, y el tenis de mesa también, que se jugaba bastante bien. Muchos jugamos un tenis de mesa bastante bien, y enfrentábamos con Sionista, que también tenía tenis de mesa. Pero era un club de mucha tradición, de mucha concurrencia de socios, y sobre todo la hinchada que teníamos era espectacular. Nos seguían personas no solo del barrio, sino de muchos otros lugares que les gustaba cómo jugábamos al básquet. Y sentí una gran tristeza, una gran desazón, sinceramente. Sí, se tomaron decisiones equivocadas, vino el profesionalismo, se entró en la Liga Nacional B, y eso era para clubes que debían contar con muchos fondos, y nosotros siempre fuimos un club muy modesto económicamente. Y años después, allá hace 15 años atrás más o menos, se quiso refundar el club. Un grupo de muchachos jóvenes, algunos que los acompañábamos de más edad, se intentó refundar el club. Se consiguió que la municipalidad nos diera en comodato un predio cercano aquí a mi casa, frente al puente de Avenida Ejército. Creo que con un subsidio se construyó una parte de una cancha de básquet que se pensaba hacer, pero luego quedó todo, no fructificó esa idea. La venta de una parte de la entidad no terminó de aliviar los problemas. El puñado de dirigentes se vieron agobiados por las deudas,
Vendieron primero un 25% y luego tuvieron que hacerlo también con el 75% de ese terreno. Hindú dejó de funcionar a fines del 98. Poco después, un grupo de ex jugadores intentaron refundar el club en un predio de Avenida Ejército, pero el nuevo proyecto duró poco tiempo y el viejo club se convirtió en una playa de estacionamiento. Tristeza porque era un lugar de donde salieron no solo muchos jugadores de básquet, sino grandes personas y buenas personas que hoy se han desparramado en distintos clubes, llevando también a sus hijos a otros clubes. Y Hindú creo que era una familia donde un club muy de barrio, muy chico, pero muy conocidos por todos, por todo el ambiente en el básquet, en definitiva, que era lo que se hacía ahí adentro. Y no contar hoy con eso, se perdió tal vez esa familia, esos chicos que hoy juegan en otros clubes, que podían estar dentro de Hindú y seguir formando jugadores y personas. Yo, en el último año que Hindú jugó, y jugó una final con Talleres, recuerdo, lo vi de afuera porque yo no estaba jugando acá, estaba en Córdoba. Sí vi el día que se entregó el lugar, el día previo, donde, en el caso de mi hermano, se llevó una baldosa de la cancha y cada uno llevó una parte del club. Y después, bueno, creo que una sola vez subí ahí hoy a lo que es el estacionamiento. Me costó mucho y no lo volvería a hacer, de subir y ver esa cancha que la conocí desde que nací. Los otros días entré ahí a la parte donde guardan los autos, porque ahora se está transformando en una cochera de doble nivel, digamos, y en el nivel superior vos estacionás el auto en la cancha de básquetbol, porque se mantiene tal cual el piso, algunas líneas de marcatoria, y realmente no podés creer. Más allá que después tuvo la posibilidad de un predio sobre Avenida Ejército, que quiso reflotar exjugadores y demás para tratar de volver a que Hindú resurja, pero bueno, económicamente no se pudo, y hoy creo que lo tiene una vecinal a ese predio, que le da vida, aporta formación para los chicos también y demás, pero bueno, Hindú terminó siendo historia, digamos. Y es una pena, sin duda que es una pena, es un gran dolor, más para los fanáticos que se formaron ahí, ¿no? Y fue una lástima que se haya perdido el club, pero bueno, la verdad que hay muchas versiones. Entonces, sinceramente no me interesa saber, porque puedo escuchar campanas y se dicen muchas cosas que por ahí no son, porque las sé. Sí sé que era un club de muy pocos recursos a nivel societario. Hindú tenía una característica esa cancha, que cuando picaba la pelota, era de baldosa la cancha, cuando picaba la pelota tenía un sonido que yo no lo escuché en ninguna otra cancha. En ninguna otra cancha de básquet de Paraná y de las canchas que gracias al periodismo pude recorrer, yo nunca escuché el sonido que tenía la cancha Hindú cuando picaba la pelota, porque era viste, un gimnasio, viste, muy particular. Había un tapial, después el techo de chapa, entonces tenía un sonido muy particular la cancha Hindú cuando picaba la pelota. Y cuando entré con el auto y estacioné el auto, no te digo que me largué a llorar porque te voy a mentir, pero fue una sensaciones encontradas, ¿me entendés? Porque ahí yo tengo amigos que jugaron ahí, que crecieron ahí, era un club chiquito, pero con una pasión impresionante. Por eso te digo, con esa particularidad de ser un club de barrio en pleno centro de Paraná, eso yo no lo encontré en otro lugar. En otro lugar yo no lo encontré con eso. Son clubes de barrio, más en esa época donde no había tantas cosas como hay hoy, donde el chico de barrio se impernaba en la institución. A veces no era la segunda casa, era la primer casa, los clubes. Te digo porque yo lo vi en mi club universitario. Mi primer casa era el club y mi segunda casa era mi casa paterna. Entonces convivíamos permanentemente ahí, todos los días de la semana, y más cuando teníamos competencia. Y lógicamente eso se va haciendo un amalgamiento de sentimientos que para el que no vivió en un club de barrio, como en este caso Hindú,
que yo me imagino, viéndolo a Tulio ahí, gente que estuvieron permanentemente en el barrio, el que no lo vivió eso no lo puede sentir. Son, digamos, son verrugas que se le pegan a la piel a las personas convivir, compenetrar en una institución de barrio. Y yo creo que Hindú fue realmente es un espejo de lo que deberían ser las instituciones de barrio hoy. Yo a veces paso, y sí, me genera nostalgia, obviamente. Hindú, para mí, ya te digo, fue parte de mi infancia, vivía a la vuelta, y cuando paso suelo mirar, nunca entré al estacionamiento, hay un gimnasio, creo, pero yo sé que el espíritu de Hindú está ahí. Justamente con un amigo hablaba los otros días que yo le decía, yo paso y miro, y él me decía, no, yo no lo puedo mirar. Son sensaciones, son cosas que le pasa a cada uno. Yo en particular tengo ese hermoso recuerdo, fui muy feliz, te vuelvo a decir, en mi infancia con Hindú, pero bueno, es lo que pasó y algo irremediable. Se intentó resurgir el Hindú en un predio acá en la Avenida Ejército. Yo siempre tuve la idea, el concepto de que Hindú siempre no podía ser en otro lugar. Hindú es acá en calle San Martín y no podía ser en otro lugar. Sí, significó un motivo de mucha alegría porque la gente se entusiasmaba viendo los partidos, viéndonos jugar a nosotros, festejaba cuando ganábamos, que era la mayoría de las veces, nos alentaba cuando perdíamos, pero sobre todo que fue un lugar donde los jóvenes, los adolescentes tenían un lugar para tener una sana distracción de jugar al básquet. Yo ahora tengo la suerte de que tengo 4 nietos, que los 4 son basquetbolistas, así que los sigo a ellos y rememoro esas lides basquetbolísticas mías con estos 4 nietos que juegan al básquet. Y lo más lindo que tiene el deporte, que yo siempre le digo a los más jóvenes, es que yo me encuentro por la calle con jugadores que hemos competido en la cancha de básquet, y la amistad que ha surgido de esa competencia es inigualable, que pasan por la calle y me dicen, chao Pochi, chao Polilla, hola Pescado Castro, hola Jorge Campos, hola Pero Echandi. Es hermoso. La amistad que surge del deporte, en este caso el básquet, inigualable, y yo los aliento siempre a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños a que practiquen algún deporte. En realidad nunca me enteré que el club remataba. No, yo personalmente nunca me enteré que el club remataba. Supe de que el club hicieron un negocio con una persona, con un abogado de Paraná, que compró el club. Si me permitís, voy a remitirme un poquito nomás al tema de lo que es el edificio propiamente dicho. Ese solar fue propiedad de Bautista Zumalacárregui. Bautista Zumalacárregui era una persona que tenía muchos terrenos y propiedades en la ciudad de Paraná, y siempre lo prestaba. Fallece este señor, yo fui a hablar con la viuda en calle Rivadavia para ver si nos vendía. Se compró ese local. ¿Qué descubrimos en la compra de ese local? Que Bautista Zumalacárregui era el dueño del 70%, el 30% restante era de otra familia. Entonces, el remate o la venta de algo que no sé si estaba escriturado a nombre hindú, fue una cosa que a nosotros nos sorprendió. ¿Qué me pasa a mí? No miro para adentro, hace muchos años. Yo paso mucho por ahí, pero no miro para adentro. Es un gran dolor que uno tiene por el sentimiento que lleva, porque hemos nacido de adentro.
Hindú desapareció para siempre. Esos sonidos de la pelota de básquet picando, de los pibes alentando a sus compañeros, del pitazo de los árbitros ya no están. Solo queda el recuerdo, la historia, algo de lo que se quiso rescatar en este programa. Hindú significó mucho, como creo que para todos lo que significa el club de uno, pero el club hindú no solamente para los hinchas hindú, tiene una historia en el básquet de Paraná. Era básquet. Y una sensación muy rara de entrar nuevamente después de tantos años, de entrar con el auto, estacionar sobre la cancha donde pasamos corriendo mucho tiempo, con amigos, donde tuvimos mucha alegría, tristeza, muchas emociones. Y nada, era mirar alrededor y ver, y imaginarme lo que era el club años atrás. La casa del fondo abandonada, la casa en el fondo de una familia muy conocida que eran Morandes, que eran de Chahue, lo que era ese tinglado abierto, muchas cosas que se me vinieron a la cabeza en ese momento. Es nostalgia, es un nudo en la garganta. Verlo todos los días, ahí ver los autos en la cancha, ver los autos estacionados sobre la zona de 3, sobre la circunferencia, sobre el playón donde alguna vez también hubo vóley, ver lo que son los locales hoy, los de abajo de planta baja y el de arriba de un gimnasio, donde era la cantina, donde era la secretaría. Es mucha pena, mucha congoja, pero bueno, la vida sigue y no hay otra que tener solamente la ilusión, el sueño que alguna vez Hindú reaparezca. Hindú dejó mucho en materia humana y en materia de básquet, es decir, dejó grandes figuras, grandes jugadores, y te vuelvo a decir que para mí fue un lugar mágico porque con cero estructura tuvo grandes logros a nivel local, provincial y bueno, y también nacional, con las consecuencias que hubieron. El Hindú para la ciudad de Paraná fue un faro de personas muy responsables, muy educadas, deportistas cabales, donde la familia y para la comunidad, y puedo reconocer que cuando se compró el Hindú, se compró la parte que le compramos a Bautista Zumalacárregui, vendiendo el metro. Y la comunidad de Paraná colaboró comprando 1 metro del terreno, reconociendo de que ahí estaba un lugar donde había gente proba, honesta, que lo único que trataba era de mejorar a la juventud y a la sociedad. Creo que todavía hay deportistas, y posiblemente los chicos más jóvenes no conozcan, no sepan, no saben de la historia, pero los que han tenido alguna participación o alguna vez tuvieron que venir, sabían que iban a un lugar donde eran tratados como verdaderamente deportistas. Creo que es el sello, la impronta que Hindú dejó.